Buenas tardes, licenciado. En esta oportunidad me toca exponer del área donde estoy, en el área de UCI, es el caso clínico. Como podemos ver, el paciente que me tocó es un paciente que se encuentra en cuidados intensivos con diagnóstico de pancreatitis aguda crítica, shock séptico, colangitis aguda, síndrome nefrótico y lo que es anemia severa. Esta es la presentación de caso de acuerdo al cronograma que se va a hablar la exposición. Los datos de filiación, el nombre completo del paciente es Paliza Coraba Augusto, tiene 64 años, nació el 8 de abril de 1958, el DNI es el 066-88523, la historia clínica 1394-346, su teléfono 9910-48657. Su dirección, Asociación Paraíso, Florida. Primera etapa, Manzana H, lote 4, San Martín de Porres, Lima. Él ingresa al hospital el 28 de diciembre del 2022. Actualmente está en cuidados intensivos en la cama 634. Antecedentes del paciente personales, tiene una cirugía previa hace 20 años, que es una hernioplastia inguinal, ¿ya? Antecedentes patológicos, niega, familiares también niega. Al momento que él ingresa, tiene el apetito disminuido, sed disminuido, tanto orina, deposiciones y sueños sin alteración. Diagnóstico y fisiopatología de la enfermedad. Con respecto al relato del paciente varón de 64 años de edad, acude con un tiempo de enfermedad aproximadamente de 14 horas, que inicia con dolor abdominal tipo punzante a nivel del mesogastrio, que irradia hipocondrio y dorso. Además presenta vómitos de contenido alimentario en 6 oportunidades. Debido a persistencia de síntomas, acude por emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia. Y lo que es el diagnóstico médico, el paciente presenta pancreatitis aguda crítica, colangitis aguda, síndrome nefrótico, shock séptico y lo que es la anemia severa. Hablamos un poco de la pancreatitis aguda. Sabemos que ocurre del 15 a 20% de todos los casos de pancreatitis aguda y es una causa importante de morbimortalidad y en la que aún existe controversia en puntos importantes de su manejo, tanto médico y quirúrgico. En contraste a la pancreatitis aguda leve, tiene una forma autolimitada y con recuperación total, pero en el caso de la pancreatitis aguda grave o crítica, es una entidad devastadora que compromete seriamente la vida del paciente y que en países occidentales su mortalidad oscila entre 25 y 50%. La teoría más aceptada señala que la pancreatitis aguda grave es el resultado de la lesión de los acinos pancreáticos por radicales libres de oxígeno, dando inicio a la liberación de enzimas digestivas, quimiotaxis y activación de las células inflamatorias. La activación de enzimas digestivas es un evento crítico en la iniciación de la autodigestión pancreática, además de la activación de proteasas, tripsina y la elastasa. Y lipasa que dañan tejidos y membranas celulares, provocando edema, lesión vascular, hemorragia y necrosis, ¿no? Como vemos, es una inflamación. Los signos y síntomas son los ataques de pancreatitis aguda, son generalmente repentinos y se caracteriza por un dolor intenso en el centro de la parte superior del abdomen, entre el ombligo y el pecho. El dolor se irradia hacia la espalda y a veces el dolor puede presentarse en el lado izquierdo o derecho o incluso más abajo en el vientre. La valoración inicial incluye el reconocimiento de factores de riesgo como edad mayor a 55 años, obesidad, índice de masa corporal mayor a 30, presencia también de derrame pleural o infiltrados en la teleradiografía de tórax. Los enfermos que presentan cualquiera de estas características requieren de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Las medidas de apoyo van encaminadas a prevenir la hipoxemia y el restablecimiento del equilibrio hídrico.
Los signos vitales deben monitorearse cada 4 horas, así como la determinación de la saturación de oxígeno, y es recomendable que el suplemento de oxígeno sea administrado durante 24 a 48 horas. Una gasometría está indicada cuando la saturación de oxígeno sea menor al 95% al aire ambiente o en manifestaciones clínicas sugestivas de hipoxemia. Existe una evidencia experimental que la resucitación temprana con reposición de volumen y oxígeno suplementario minimiza el riesgo de pancreatitis aguda grave, mejorando la supervivencia. El traslado a cuidados intensivos debe realizarse ante la presencia de falla orgánica sostenida y de parámetros que requieran una supervisión estrecha por médicos o enfermeras en una unidad intermedia. Cuando sea posible, la alimentación enteral en lugar de nutrición parenteral total es recomendada en pacientes con pancreatitis aguda grave, y en el caso de la pancreatitis aguda leve, la vía oral se restablece entre el tercer y séptimo día de hospitalización y el apoyo nutricional suele no ser requerido. Sabemos que la pancreatitis el diagnóstico es por análisis de sangre. También las causas de la pancreatitis aguda puede ser el consumo exceso de alcohol, que es el 40%, los cálculos biliares, otro 40%, y entre otros, ya sea una mala alimentación o medicamentos, que puede ser el 20%. Con respecto a la colangitis aguda, es una patología descrita por primera vez en 1877 por Jean-Marie Charcot, con su triada clínica característica de fiebre, ictericia y dolor abdominal, la cual se define como una infección bacteriana del sistema ductal biliar, cuya severidad es variable, presentándose desde casos autolimitados, leves hasta severos, amenazando la vida del paciente. Una de las clasificaciones más clásicas de la enfermedad se divide la colangitis aguda en 5 tipos: la colangitis aguda secundaria o colecistitis aguda, colangitis no supurativa aguda, colangitis supurativa aguda, colangitis supurativa aguda obstructiva, y la que es la aguda acompañada de absceso hepático. La principal causa de colangitis es el 0,2% y pancreatitis biliar entre 0,04 y 1,5%. Previo a la década de los 80, la mortalidad de esta patología era cercana al 50%. Sin embargo, ha descendido importantemente gracias a las técnicas endoscópicas de descompresión, siendo actualmente de 3 al 10%. El manejo inicial consiste en terapias con antibióticos. Algunos pacientes con enfermedad leve pueden ser manejados solamente con antibióticos orales, mientras que otros con colangitis tóxica requieren monitoreo con cuidados intensivos y tratamiento con vasopresores, ¿no? Acá podemos ver lo que es la triada de Charcot: fiebre, dolor hipocondrio derecho, ictericia, más lo que es la hipotensión y confusión mental. El síndrome nefrótico se define por la presencia de proteinuria superior a 3,5 gramos por día en adultos y lo que es 20 miligramos en niños, asociada a hipoalbuminemia. Además, hiperlipidemia. El mecanismo común a todas las enfermedades renales causantes de este síndrome es la pérdida de la selectividad de la barrera de filtración glomerular, lo que permite el paso masivo de proteínas al espacio urinario. Las lesiones anatomopatológicas que con mayor frecuencia son responsables del síndrome nefrótico son la nefropatía por cambios mínimos, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa y con menor frecuencia la glomerulonefritis membrana no proliferativa. Entre las glomerulopatías primarias y la nefropatía diabética por depósito de inmunoglobulinas entre las secundarias. En algunas formas secundarias del adulto, se dice que es posible tener un cierto grado de sospecha clínica sobre cuál es la lesión anatomopatológica causante del síndrome nefrótico. Sin embargo, en el momento actual, en la inmensa mayoría de los casos de síndrome nefrótico del adulto,
es necesario realizar una biopsia renal para llegar a un diagnóstico de certeza y establecer un pronóstico y elegir el tratamiento más adecuado para el paciente. Con respecto al shock séptico, es la manifestación más grave de una infección. Se produce como consecuencia de una respuesta inflamatoria sistémica severa que va a llevar a un colapso cardiovascular o microcirculatorio y a hiperfusión tisular. La hipoperfusión constituye el elemento central que define la condición de shock y esto debe ser detectada y revertida en forma urgente desde la atención inicial. La evaluación de la perfusión periférica, la diuresis y la medición del lactato y de la saturación venosa central son las principales herramientas para evaluar la perfusión sistémica. La reanimación debe comenzar en forma inmediata con la administración agresiva de fluidos, la cual puede ser guiada por parámetros dinámicos de respuesta a fluidos y continuada hasta normalizar u optimizar las metas de perfusión. En forma paralela se debe iniciar vasopresores en caso de hipotensión marcada, siendo el agente de elección noradrenalina y conectar precozmente al paciente la ventilación mecánica frente a hipoperfusión severa que no responde a fluidos o frente a un aumento del trabajo respiratorio. Adicionalmente, el foco infeccioso debe ser tratado agresivamente iniciando antibióticos lo más antes posible. Con respecto a la anemia severa, en personas de edad avanzada, la anemia es un factor de riesgo independiente en relación con mortalidad. Actualmente se considera que 12 gramos por decilitros de hemoglobina es el límite inferior normal en varones y mujeres que viven a nivel del mar. La prevalencia de anemia en estas personas varía del 11 a 60% y aumenta con la edad. Aproximadamente un tercio de la población presenta anemia de causa nutricional, ya sea por hierro, folato y vitamina B12. Otro tercio tiene anemia de la inflamación o por enfermedad renal crónica y el tercio restante presenta anemia inexplicada. La patofisiología de la anemia inexplicada es objeto de investigación y se comenta algunos mecanismos propuestos. En la edad avanzada, la anemia se asocia frecuentemente en diversas comorbilidades que deben ser tomadas en cuenta para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. En estas personas, la presencia de anemia se relaciona con disminución de las funciones motrices y sensoriales, puede caídas, fragilidad, demencia, hospitalización y mortalidad. Algunas causas de anemia en adultos mayores puede ser la inflamación, la ferropenia, deficiencia, como lo expliqué, como el folato, vitamina B12 y entre otras, la insuficiencia renal crónica, endocrinopatías, tóxicos y medicamentos y la anemia inexplicada. Con respecto a la intervención nutricional, al paciente se le realizó un tamizaje nutricional que es el Nutri-Score, la cual salió 7 puntos con riesgo nutricional moderado. La valoración del estado nutricional, vemos lo que es la parte antropométrica, también lo que es los bioquímicos, clínicos y dietéticos. En los antropométricos vemos lo que el paciente, su peso actual 90, peso ideal 65, talla 1,65 y el IMC 31.1. Entonces el paciente tiene obesidad 1. A los exámenes bioquímicos tenemos de la fecha del 27 de diciembre cuando ingresó el paciente y lo que es el 19 de enero en sí es un paciente como es crítico, los exámenes bioquímicos se pide casi a la semana 2 veces, de acuerdo al estado del paciente, ¿no? Entonces podemos ver que él ingresó con una hemoglobina de 13.9 y actualmente tiene una hemoglobina de 6.9, la albúmina igual. Entonces, la glucosa sí ingresó también con 1.69. Actualmente también se le pone insulina al señor para controlar lo que es su glucosa. Y como podemos ver ahí tenemos todos los exámenes bioquímicos de la urea, de la creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, sus leucocitos, plaquetas, magnesio y lo que es la bilirrubina.
En el tema dietéticos, a este paciente, cuando él ingresó, empezó a tomar lo que era, hasta un momento lo que era el Alitrac, luego se le cambió por la Glucerna HP, después por la Oxepa y último lo que es el Embrace. Con respecto al balance hídrico, se sacó de acuerdo a los últimos días, que es el 23, 24, 25 y 26. Este pacientito, por ejemplo, no había presentado deposiciones anteriores, entonces eso era la preocupación, ¿no? Pero de ahí, gracias a Dios, un paciente que está mejorando, que está tolerando también las fórmulas, entonces sí ha presentado ya lo que son las deposiciones, y como podemos ver, su balance hídrico nos sale negativo, ¿no? Eso quiere decir que el paciente puede estar presentando deshidratación o lo que son los problemas renales. Con respecto al diagnóstico nutricional, paciente varón de 64 años de edad con diagnóstico médico de pancreatitis aguda crítica, colangitis aguda, síndrome nefrótico, shock séptico, anemia severa. Actualmente, según evidencia en exámenes antropométricos, presenta obesidad con un IMC de 33.1. Según evaluación dietética, consume alimento nutricional isotónico con TCM para adulto por 500 mililitros, que es el Embrace, 55 cc por 24 horas. Y a los exámenes de laboratorio presenta anemia severa con hemoglobina de 6.9. Paciente se realiza interdiario. También el paciente se encontraba con NPT por 13 días. Actualmente se alimenta por sonda nasoyeyunal. Con respecto a la estrategia nutricional, debemos mejorar el estado nutricional del paciente, brindándole las fórmulas al 100% para su 100% para su pronta recuperación, siempre en cuando el paciente tolere las fórmulas y así ir subiendo el volumen para llegar a los requerimientos adecuados, estar pendiente de las entregas de fórmulas a las horas adecuadas al paciente y preguntar si consume todo o no y de esa manera hacer seguimiento. Trabajar de la mano con el familiar del paciente, los doctores y nutricionistas para una atención adecuada y beneficiosa. Evitar que el paciente baje sus defensas y se complique su estado nutricional. Con respecto al requerimiento nutricional, aquí hemos sacado lo que es el cálculo de calorías proteicas, cálculo de calorías no proteicas, kilocalorías totales y lo que corresponde a kilocalorías no proteicas por kilogramo de peso. Su requerimiento en kilocalorías totales es 2038 kilocalorías. Él actualmente se está alimentando por lo que es fórmula y en este caso es el alimento nutricional Embrace. ¿Ya? El volumen total que se le da es 1320 cc en 4 tiempos, en la cual el Embrace nos aporta 1320 kilocalorías, de proteína nos aporta 50.1 gramos, carbohidratos 185 gramos y lípidos 44 gramos. Con respecto al porcentaje de adecuación, los requerimientos del paciente son 2038 kilocalorías, proteínas 102 gramos, carbohidratos 244.5 y lo que son lípidos 72 gramos. El Embrace, actualmente, como le digo, se les está dando 55 cc, que es un volumen de 1320. Nos aporta 51.1 de proteínas, 185 de carbohidratos y lo que es lípidos 44 gramos. De acuerdo a la adecuación, tenemos un 65% de adecuación en kilocalorías, en proteínas 49%, carbohidratos 76% y lípidos 61%. Si el paciente sigue tolerando la fórmula, obviamente se le va a ir subiendo el volumen y hasta llegar al 100% de sus requerimientos, ¿no? Tanto en kilocalorías, proteínas, carbohidratos y lípidos. Con respecto al monitoreo nutricional, paciente varón de 64 años de edad acude con un tiempo de enfermedad de aproximadamente 14 horas,
que inicia con un dolor abdominal tipo punzante a nivel del mesogastrio que irradia hipocondrio y dorso. Además presenta vómitos de contenido alimentario en 6 oportunidades. El paciente se alimenta por sonda nasoyeyunal. Se empezó con 20 cc de Alitrac. El familiar compraba hasta ese entonces y así progresivamente se iba subiendo el volumen de acuerdo a que el paciente toleraba o no. Además, el paciente se encontraba en NPT. Hasta el día 15 de enero, el paciente tomó la fórmula integral, el Alitrac. El 16 de enero, el paciente se encuentra en diálisis, entubado e inicia nutrición con la fórmula integral que es el Oxepa a 55 cc. El 17 de enero, el paciente entra a cirugía para cierre de la parastoma. El 20 de enero se cambia fórmula Glucerna HP a 40 cc y ese mismo día se suspende la NPT y también luego se cambia a Oxepa 50 cc por hora. El cambio se hace por abundantes deposiciones líquidas. Actualmente el paciente se encuentra con fórmula isotónica Embrace de 55 cc por hora por deposiciones líquidas también es que se llega a cambiar. Los resultados, el paciente recibe 1320 cc por hora en 4 tomas, cada uno de 330 cc y se cumple con llevar y que las enfermeras pues no le colocan lo que son las fórmulas a los pacientes. También, si el paciente tolera la fórmula, se le irá subiendo el volumen y así llegar a los requerimientos que necesita para su pronta recuperación. Se continuará con el monitoreo continuo del paciente, seguimiento diario de consumo, deposiciones, vómitos, residuos gástricos, entre otros. En conclusión, según indicadores clínicos, se evidenció vómitos, dolor abdominal y fiebre. Según el tamizaje del Nutri-Score, el paciente tiene 7 puntos y presenta riesgo nutricional moderado. Según la evaluación antropométrica, el paciente tiene un IMC de 33.1, la cual se encuentra con obesidad 1. A los exámenes bioquímicos presenta anemia severa de 6.9, el paciente se dializa interdiario. Las conclusiones, y eso sería todo. Muchas gracias.